Buenos días, estamos hoy con el señor John Eduardo Navarro Arévalo, el cual nos va a colaborar hoy con la entrevista de Cultura Política. Señor John, ¿qué diferencia, similitud y relación hay entre Estado, nación y gobierno? Muy buenos días. Pues para mí, Estado es todo lo que involucra como las instituciones pues que son propias del Estado, que cumplen un deber con toda la población de un país. Nación, pues pienso que se refiere a todos los habitantes, a toda la población, toda la comunidad que pertenece a un país. Y gobernación, ¿me dice? Gobierno. Gobierno, pues el gobierno pensaría que son las personas que están como tal liderando o ejerciendo actividades para el Estado, que llevan a cabo el cumplimiento de todos los lineamientos del Estado para mantener el Estado y la nación, como en busca del pro y la mejora siempre de toda una población del país. ¿Qué diferencia, similitud o relación hay entre participación política y democracia? Pues la participación política pienso que se refiere a todas las actividades que cualquier persona puede llegar a ejercer dentro del Estado o la nación, para ejercer actividades o cargos del Estado como tal, cumpliendo deberes y funciones específicas que vayan en pro o en ayuda del Estado, ¿cierto? Para perseverar el Estado, pues todas las actividades, por lo menos que para ser líder, para ser ediles, concejales, esas para mí son las participaciones políticas, participar en huelgas, en sindicatos, en todo lo que conlleve como el pro en la ayuda del bienestar de una población. Y democracia pues es la facultad que tenemos todos los ciudadanos de participar abiertamente y libremente en lo que nos parezca y pues de forma sin ser cohibidos, ¿cierto? Porque estamos en un estado libre de democracia y de participación. Entonces pienso que esa es como la similitud y las diferencias. ¿Cómo define política y cuál es la diferencia entre política y lo político? Pues la política es como las actividades que conlleven a ejercer cargos públicos. Entonces es como mostrar a la comunidad, a la población, al Estado, qué se puede hacer para poder llevar a cabo las diferentes actividades, para poder ejercer o postularse a un cargo del Estado. Y el político, pues entonces es la persona que se muestra a la comunidad, a la población para ser elegido en los cargos públicos. Entonces es el que da propuestas para que sea aceptado por la población y pueda ser elegido democráticamente en los cargos públicos. ¿Qué elementos componen la cultura política? ¿Qué elementos componen la cultura política? Pues yo pienso que la cultura política tiene que estar enmarcada en muchos valores que actualmente, por lo menos en nuestro país, desafortunadamente se han perdido tanto. Valores que permitan que el político o la persona que va a ejercer un cargo público sea capaz de darse a la comunidad, a las poblaciones, al Estado, a la nación, ¿cierto? De manera recta, sin corrupción, que es lo que tanto abunda en estos días, ¿cierto? Para mostrarse y pues obviamente tienen que tener unas actitudes de líder, de liderazgo, para poder convencer a la gente y poder ejercer esas funciones públicas. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los deberes y los derechos del ciudadano? Pues elementos para ser un ciudadano es obviamente nacer en un país y estar registrado ante ese país como persona nacional, ¿cierto? Pues para eso se tiene una numeración o una identificación y pues como ciudadano
de un país, pues obviamente hay que cumplir unas normas y unos deberes, unos derechos también que están ejercidos por la Constitución. Entonces, pues como todo ciudadano debemos acatar las normas establecidas por esa Constitución, en la cual obviamente tenemos unos deberes para el país, como comunidad, como persona, y también tenemos unos derechos a los cuales somos merecedores por hacer parte del Estado. Muchísimas gracias, señor John. Para servirle. Buenos días, estamos con la señora Loida Damaris Acevedo haciendo la entrevista de cultura política. ¿Qué diferencia, similitud y relación hay entre Estado, nación y gobierno? Pues que el Estado son las instituciones permanentes que hacen funcionar un país. El gobierno es como las entidades que ejercen dentro del Estado, y la nación pues somos nosotros, que es la población del país. ¿Qué diferencia, similitud o relación hay entre participación política y democrática? La participación política son las elecciones que se hacen en el gobierno, que hacen ellos en el gobierno, y la democrática es la que nosotros hacemos por medio del voto. ¿Cómo defines la política y cuál es la diferencia entre la... ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? La diferencia entre la política y lo político sería que en la política son como las decisiones grupales, y lo político son como, por ejemplo, las leyes y las decisiones que toma de por sí el gobierno. ¿Qué elementos componen la cultura política? Pues sería más como la cultura de nosotros, los valores, los orígenes. Claro que pues ya actualmente no se está tomando tanto en cuenta porque el ser humano se está fijando más que todo en lo material, en el dinero, que en los valores propios. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes de los ciudadanos? Los derechos y los deberes de los ciudadanos serían los derechos. El ser humano tiene derecho a la vida, a la salud, al trabajo, a la familia, etc. Y los deberes, cumplir con las normas, y ya todo lo encontramos en la Constitución política. Bueno, muchísimas gracias.